El casco malherido de Baaxar tardó mucho en sanar. Habían comenzado la reconstrucción del molino al día siguiente de terminarse los festejos de la victoria. Baaxar se negó a tomar ni siquiera un día franco, e hizo cuestión de honor el no dejar ver que estaba dolorido. Por las noches le admitía reservadamente a Cloubar que el casco le molestaba mucho. Cloubar lo curaba con emplastos de hierbas, que preparaba mascándolas, y tanto ella como Benjamín, pedían a Baaxar que trabajara menos. Los pulmones de un caballo no son eternos, le decía ella. Pero Baaxar no le hacía caso. Solo le quedaba aún, dijo él, una verdadera ambición, ver el molino bien adelantado antes de llegar a la edad de retirarse. Al principio, cuando se formularon las leyes de granja animal, se fijaron las siguientes edades para jubilarse: caballos y cerdos a los 12 años, vacas a los 14, perros a los 9, ovejas a los 7 y las gallinas y los gansos a los 5. Se establecieron pensiones liberales para la vejez. Hasta entonces ningún animal se había retirado, pero últimamente la discusión del asunto fue en aumento. Ahora que el campo detrás de la huerta quedó destinado para la cebada, circulaba el rumor de que alambrarían un rincón de la pradera larga convirtiéndolo en campo de pastoreo para animales jubilados. Para caballos, se decía, la pensión sería de 5 libras de maíz por día y, en invierno, 15 libras de heno, con una zanahoria o posiblemente una manzana los días de fiesta. Baaxar iba a cumplir los 12 años a fines del verano del año siguiente. Mientras tanto, la vida seguía dura. El invierno fue tan frío como el anterior, y la comida aún más escasa. Nuevamente fueron reducidas todas las raciones, exceptuando las de los cerdos y las de los perros. Una igualdad demasiado rígida en las raciones, explicó Squille, sería contraria a los principios del animalismo. De cualquier manera, no tuvo dificultad en demostrar a los demás que, en realidad, no estaban faltos de comida, cualesquiera fueran las apariencias. Ciertamente, fue necesario hacer un reajuste de las raciones. Squille siempre hablaba de un reajuste, nunca de una reducción, pero comparado con los tiempos de Jones, la mejoría era enorme. Leyéndoles las cifras con voz chillona y rápida, les demostró detalladamente que contaban con más avena, más heno, más nabo del que tenían en el tiempo de Jones, que trabajaban menos horas, que el agua que bebían era de mejor calidad, que vivían más años, que una mayor proporción de criaturas sobrevivía a la infancia y que tenían más paja en sus corrales y menos pulgas. Los animales creyeron todo lo que dijo. En verdad, Jones y lo que él representaba casi se habían borrado de sus memorias. Ellos sabían que la vida era dura y áspera, que muchas veces tenían hambre y frío, y generalmente estaban trabajando cuando no dormían. Pero, sin duda, fue peor en los viejos tiempos. Sentíanse contentos de creerlo así. Además, en aquellos días fueron esclavos y ahora eran libres, y eso representaba mucha diferencia, como Squille no dejaba de señalarles. Había muchas bocas más que alimentar. En el otoño las 4 cerdas tuvieron crías simultáneamente, amamantando entre todas 31 cochinillas. Los jóvenes cerdos eran manchados, y como Napoleón era el único berraco en la granja, fue posible adivinar su origen paterno. Se anunció que más adelante, cuando se compraran ladrillos y maderas, se construiría una escuela en el jardín. Mientras tanto, los lechones fueron educados por Napoleón mismo en la cocina de la casa. Hacían su gimnasia en el jardín, y se les disuadía de jugar con los otros animales jóvenes. En esa época, se implantó también la regla que cuando un cerdo o cualquier otro animal se encontraban en el camino, el segundo debía hacerse a un lado, y asimismo que los cerdos de cualquier categoría, iban a tener el privilegio de usar cintas en la cola los domingos. La granja tuvo un año bastante próspero, pero aún andaban escasos de dinero. Faltaba adquirir los ladrillos, arena y cemento para la escuela e iba a ser necesario ahorrar nuevamente para la maquinaria del molino. Se requería, además, petróleo para las lámparas, velas para la casa, azúcar para la mesa de Napoleón. Prohibió esto a los otros cerdos, basándose en que los hacía engordar, y todos los repuestos corrientes, como herramientas, clavos, hilos, carbón, alambre, hierro viejo y bizcocho para los perros. Una parva de heno y una parte de la cosecha de papas fueron vendidas y el contrato de huevos se aumentó a 600 por semana, de manera que ese año las gallinas apenas empollaron suficientes pollitos para mantener las cifras al mismo nivel. Las raciones, rebajadas en diciembre, fueron disminuidas nuevamente en febrero, y se prohibieron las linternas en los corrales para economizar petróleo.
Pero los cerdos parecían estar bastante cómodos en realidad, aumentaban de peso. Una tarde, a fines de febrero, un tibio, rico y apetitoso aroma, como jamás habían percibido los animales, llegó al patio, transportado por la brisa, desde la casita donde se elaboraba cerveza, en desuso en los tiempos de Jones, y que se encontraba más allá de la cocina. Alguien dijo que era el olor de la cebada hirviendo. Los animales husmearon hambrientos el aire y se preguntaban si se les estaba preparando una masa caliente para la cena. Pero no apareció ninguna masa caliente, y el domingo siguiente se anunció que desde ese momento toda la cebada sería reservada para los cerdos. El campo detrás de la huerta ya había sido sembrado con cebada. Y pronto se supo que todos los cerdos recibían una ración de una pinta de cerveza por día, y medio galón para el mismo Napoleón, que siempre se la servía en la sopera del juego guardado en la vitrina de cristal. Pero si bien no faltaban penurias que aguantar, en parte estaban compensadas por el hecho de que la vida tenía mayor dignidad que antes. Había más canciones, más discursos, más procesiones. Napoleón ordenó que vez por semana se hiciera algo denominado demostración espontánea, cuyo objeto era celebrar las luchas y triunfos de granja animal. A la hora indicada los animales abandonaban sus tareas y marchaban por los límites de la granja en formación militar, con los cerdos a la cabeza, luego los caballos, las vacas, las ovejas y después las aves. Los perros iban a los flancos y a la cabeza de todos marchaba el gallo negro de Napoleón. Baaxar y Cloubar llevaban siempre una bandera verde marcada con el asta y la pezuña y el encabezamiento, «Viva el camarada Napoleón». Luego venían recitales de poemas compuestos en honor de Napoleón y un discurso de Squille dando los detalles de los últimos aumentos en la producción de alimentos, y en algunas ocasiones se disparaba un tiro de escopeta. Las ovejas eran las más aficionadas a las demostraciones espontáneas, y si alguien se quejaba, como lo hacían a veces algunos animales, cuando no había cerca cerdos ni perros, alegando que se pierde el tiempo y se aguanta un largo plantón en el frío, las ovejas lo silenciaban infaliblemente con un tremendo, 4 patas sí, 2 pies no. Pero, a la larga, a los animales les gustaban esas celebraciones. Resultaba satisfactorio el recuerdo de que, después de todo, ellos eran realmente sus propios amos y que todo el trabajo que efectuaban era en beneficio propio. Y así, con las canciones, las procesiones, las listas de cifras de Squille, el tronar de la escopeta, el cacareo del gallo y el flamear de la bandera, podían olvidar que sus barrigas estaban vacías, al menos por algún tiempo. En abril, Granja Animal fue proclamada república, y se hizo necesario elegir un presidente. Había un solo candidato, Napoleón, que resultó elegido por unanimidad. El mismo día se reveló que se habían descubierto nuevos documentos dando más detalles referentes a la complicidad de Snowball con Jones. Parecía que Snowball no solo trató de hacer perder la batalla del establo de las vacas mediante una estratagema, como suponían antes los animales, sino que estuvo peleando abiertamente a favor de Jones. En realidad, fue él quien dirigió las fuerzas humanas y arremetió en la batalla con las palabras «Viva la humanidad». Las heridas sobre el lomo de Snowball, que varios animales aún recordaban haber visto, fueron infligidas por los dientes de Napoleón. A mediados del verano, Mousis, el cuervo, reapareció repentinamente en la granja, tras una ausencia de varios años. No había cambiado nada, continuaba sin hacer trabajo alguno y se expresaba igual que siempre respecto al Monte Caramelo. Solía pararse sobre un poste, batía sus negras alas y hablaba durante horas a cualquiera que quisiera escucharlo. Allá arriba, camaradas, decía señalando solemnemente el cielo con su pico largo, allá arriba, justo detrás de esa nube oscura que ustedes pueden ver, allá está situado Monte Caramelo, esa tierra feliz, donde nosotros, pobres animales, descansaremos para siempre de nuestras labores. Hasta sostenía que estuvo allí en uno de sus vuelos a gran altura y había visto los campos sempiternos de trébol y las tortas de semilla de lino y los terrones de azúcar creciendo en los cercos. Muchos de los animales le creían. Actualmente, razonaban ellos, sus vidas no eran más que hambre y trabajo, no resultaba, entonces, correcto y justo que existiera un mundo mejor en alguna parte. Una cosa difícil de determinar era la actitud de los cerdos hacia Mousis. Todos ellos declaraban desdeñosamente, que sus cuentos respecto a Monte Caramelo eran mentiras y, sin embargo, le permitían permanecer en la granja, sin trabajar, con una pequeña ración de cerveza por día. Después de habérsele curado el casco, Baaxar trabajó más fuerte que nunca. En verdad,
Todos los animales trabajaron como esclavos ese año. Aparte de las faenas corrientes de la granja y la reconstrucción del molino, estaba la escuela para los cerditos, que se comenzó en marzo. A veces las largas horas de trabajo con insuficiente comida eran difíciles de aguantar, pero Baaxar nunca vaciló. En nada de lo que él decía o hacía se exteriorizaba señal alguna de que su fuerza ya no fuese la de antes. Únicamente su aspecto estaba un poco cambiado, su pelaje era menos brillante y sus ancas parecían haberse contraído. Los demás decían que Baaxar se restablecería cuando apareciera el pasto de primavera, pero llegó la primavera y Baaxar no engordó. A veces, en la ladera que lleva hacia la cima de la cantera, cuando esforzaba sus músculos contra el peso de alguna piedra enorme, parecía que nada lo mantenía en pie, excepto su voluntad de continuar. En dichas ocasiones se veía que sus labios formulaban las palabras trabajaré más fuerte, voz no le quedaba. Nuevamente Clover y Benjamín le advirtieron que cuidara su salud, pero Baaxar no prestó atención. Su 12º cumpleaños se aproximaba. No le importaba lo que iba a suceder con tal que se hubiera acumulado una buena cantidad de piedra antes de que él jubilara. Un día de verano, al anochecer, se difundió rápidamente por la granja el rumor de que algo le había sucedido a Baaxar. Se había ido solo a arrastrar un montón de piedras hasta el molino. Y, en efecto, el rumor era verdad. Unos minutos después 2 palomas llegaron a todo vuelo con la noticia, Baaxar ha caído. Está tendido de costado y no se puede levantar. Aproximadamente la mitad de los animales de la granja salieron corriendo hacia la loma donde estaba el molino. Allí yacía Baaxar, entre las varas del carro, el pescuezo estirado, sin poder levantar la cabeza. Tenía los ojos vidriosos y sus costados estaban cubiertos de sudor. Un hilillo de sangre le salía por la boca. Clover cayó de rodillas a su lado. Baaxar, gritó, ¿cómo te sientes? Es mi pulmón, dijo Baaxar, con voz débil. No importa. Yo creo que podrán terminar el molino sin mí. Hay una buena cantidad de piedra acumulada. De cualquier manera, solo me quedaba un mes más. A decir verdad, estaba esperando la jubilación. Y como también Benjamín se está poniendo viejo, tal vez le permitan retirarse al mismo tiempo, y así seremos compañeros. Debemos obtener ayuda inmediatamente, reclamó Clover. Corra alguien a comunicarle a Squille lo que ha sucedido. Todos los animales corrieron inmediatamente hacia la casa para darle la noticia a Squille. Solamente Clover se quedó, y Benjamín, que se acostó al lado de Baaxar y, sin decir palabra, espantaba las moscas con su larga cola. Al cuarto de hora apareció Squille, demostrando alarma y sumo interés. Dijo que el camarada Napoleón, enterado con la mayor aflicción de esta desgracia que había sufrido uno de los más leales trabajadores de la granja, estaba realizando gestiones para enviar a Baaxar a un hospital de Willing Green para su tratamiento. Los animales se sintieron un poco intranquilos al oír esto. Exceptuando a Maal y Snowball, ningún otro animal había salido jamás de la granja, y no les agradaba la idea de dejar a su camarada enfermo en manos de seres humanos. Sin embargo, Squille los convenció fácilmente de que el veterinario en Willing Green podía tratar el caso de Baaxar más satisfactoriamente que en la granja. Y media hora después, cuando Baaxar se repuso un poco, lo levantaron con cierta dificultad, y así logró volver, renqueando, hasta su pesebrera, donde Clover y Benjamín le habían preparado una confortable cama de paja. Durante los 2 días siguientes, Baaxar permaneció echado. Los cerdos habían enviado una botella grande del remedio rosado que encontraron en el botiquín del cuarto de baño, y Clover se lo administraba a Baaxar 2 veces al día después de las comidas. Por las tardes permanecía en la pesebrera conversando con él, mientras Benjamín le espantaba las moscas. Baaxar manifestó que no lamentaba lo que había pasado. Si se reponía, podría vivir unos 3 años más, y pensaba en los días apacibles que pasaría en el rincón de la pradera grande. Sería la primera vez que tendría tiempo libre, para estudiar y perfeccionarse. Tenía intención, dijo, de dedicar el resto de su vida a aprender las 22 letras restantes del abecedario. Sin embargo, Benjamín y Clover solo podían estar con Baaxar después de las horas de trabajo, y a mediodía llegó el carro para llevárselo. Los animales estaban trabajando, eliminando las malezas de los nabos bajo la supervisión de un cerdo, cuando fueron sorprendidos al ver a Benjamín venir al galope desde la casa, rebuznando con todas sus fuerzas. Nunca habían notado a Benjamín tan excitado, en verdad, era la primera vez que alguien lo veía galopar.
Pronto, pronto, gritó. Vengan enseguida. Se están llevando a Baaxar. Sin esperar órdenes del cerdo, los animales abandonaron el trabajo y corrieron hacia los edificios de la granja. Efectivamente, en el patio había un carro cerrado con letreros en los costados, tirado por 2 caballos, y un hombre de aspecto taimado en el asiento del conductor. La pesebrera de Baaxar estaba vacía. Los animales se agolparon junto al carro. Adiós, Baaxar, gritaron a coro, adiós. Tontos. Estúpidos, exclamó Benjamín saltando alrededor de ellos y pateando el suelo con sus cascos menudos. Tontos. ¿No veis lo que está escrito en los lados de ese carro? Eso apaciguó a los animales y se hizo el silencio. Muriel comenzó a deletrear las palabras. Pero Benjamín la empujó a un lado y en medio de un silencio sepulcral leyó: Alfredo Simans, matarife de caballos y fabricante de cola, Willingdon. Comerciante en cueros y harina de huevos. Se suministran perreras. No entienden lo que significa eso. Lo llevan al descuartizador. Los animales lanzaron un grito de horror. En ese momento el conductor fustigó a los caballos y el carro partió del patio a un trote ligero. Todos los animales lo siguieron, gritando. Cloubard se adelantó al frente. El carro comenzó a tomar velocidad. Cloubard intentó galopar, pero sus pesadas patas solo alcanzaron medio galope. Baaxar, gritó ella. Baaxar. Baaxar. Y justo en ese momento, como si hubiera oído el alboroto afuera, la cara de Baaxar, con la mancha blanca en el hocico, apareció por la ventanilla trasera del carro. Baaxar, gritó Cloubard con terrible voz. Baaxar. Sal de ahí. Sal pronto. Te llevan hacia la muerte. Todos los animales se pusieron a gritar: sal de ahí, Baaxar, sal de ahí, pero el carro ya había tomado velocidad y se alejaba de ellos. No se supo si Baaxar entendió lo que dijo Cloubard. Pero un instante después su cara desapareció de la ventanilla y se sintió el ruido de tamboreo de cascos dentro del carro. Estaba tratando de abrirse camino a patadas. En otros tiempos, unas cuantas coces de los cascos de Baaxar hubieran hecho añicos el carro. Pero, desgraciadamente, su fuerza lo había abandonado, y al poco tiempo el ruido de los cascos se hizo débil y se apagó. En su desesperación los animales comenzaron a apelar a los 2 caballos que tiraban del carro para que se detuvieran. Camaradas, camaradas, gritaron, no llevéis a vuestro propio hermano hacia la muerte. Pero las estúpidas bestias, demasiado ignorantes para darse cuenta de lo que ocurría, echaron atrás las orejas y aceleraron el paso. La cara de Baaxar no volvió a aparecer por la ventanilla. Era demasiado tarde cuando a alguien se le ocurrió adelantarse para cerrar el portón. En un instante el carro salió y desapareció por el camino. Baaxar no volvió a ser visto. 3 días después se anunció que había muerto en el hospital de Willingdon. No obstante recibir toda la atención que se podía dispensar a un caballo, Squille anunció la noticia a los demás. Él había estado presente, dijo, durante las últimas horas de Baaxar. Fue la escena más conmovedora que jamás haya visto, expresó Squille, levantando una pata para enjugar una lágrima. Estuve al lado de su cama hasta el último instante. Y al final, casi demasiado débil para hablar, me susurró que su único pesar era morir antes de haberse terminado el molino. Adelante camaradas, murmuró. Adelante en nombre de la rebelión. Viva Granja Animal. Viva el camarada Napoleón. Napoleón siempre tiene razón. Esas fueron sus últimas palabras, camaradas. Aquí el porte de Squille cambió repentinamente. Permaneció callado un instante, y sus ojillos lanzaron miradas de desconfianza de un lado a otro antes de continuar. Había llegado a su conocimiento, dijo, que un rumor disparatado y malicioso circuló cuando se llevaron a Baaxar. Algunos animales notaron que el carro que transportó a Baaxar llevaba la inscripción Matarife de caballos, y sacaron precipitadamente la conclusión de que ese era, en realidad, el destino de Baaxar. Resultaba casi increíble, dijo Squille, que un animal pudiera ser tan estúpido. Seguramente, gritó indignado, agitando la cola y saltando de lado a lado, seguramente ellos conocían a su querido líder, camarada Napoleón, mejor que eso. Pero la explicación, en verdad, era muy sencilla. El carro fue anteriormente propiedad del descuartizador y había sido comprado por el veterinario, que aún no había borrado el nombre anterior.
Así fue como surgió el error. Los animales quedaron muy aliviados al escuchar esto. Y cuando Squille continuó dándoles más detalles gráficos del lecho de muerte de Baaxar, la admirable atención que recibió y las costosas medicinas que pagara Napoleón sin fijarse en el costo, sus últimas dudas desaparecieron y el pesar que sintieran por la muerte de su camarada fue mitigado por la idea de que, al menos, había muerto feliz. Napoleón mismo apareció en la reunión del domingo siguiente y pronunció una breve oración a la memoria de Baaxar. No era posible traer de vuelta los restos de su lamentado camarada para ser enterrados en la granja, pero había ordenado que se confeccionara una gran corona con los laureles del jardín de la casa, para ser colocada sobre la tumba de Baaxar. Y pasados unos días los cerdos pensaban realizar un banquete conmemorativo en su honor. Napoleón finalizó su discurso recordándoles los dos lemas favoritos de Baaxar: trabajaré más fuerte y el camarada Napoleón tiene razón siempre. Lemas, dijo, que todo animal haría bien en adoptar para sí mismo. El día fijado para el banquete, el carro de un almacenero vino desde Willing Green y descargó un gran cajón de madera. Esa noche se oyó el ruido de cantos bullangueros, seguidos por algo que parecía una violenta disputa que terminó a eso de las 11 con un tremendo estrépito de vidrios. Nadie se movió en la casa antes del mediodía siguiente y se corrió la voz de que, en alguna forma, los cerdos se habían agenciado dinero para comprar otro cajón de whisky.